al mundo compartir. Yo quiero vivir sana y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí. Como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Quiero consagrar mi cuerpo al Señor, solo anhelo honrar al gran Creador. Sé que escucharé de labios del Rey, ven a tu Señor, bien hecho siervo fiel. Yo quiero vivir sana y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí. Como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Yo quiero vivir sana y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí. Como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Yo quiero vivir sana y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí. Como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Un siervo feliz yo quiero ser. Este mundo va corriendo, no nos deja respirar. Sin embargo hay que frenarnos y ponernos a pensar qué alimentos consumimos, cuáles hay que eliminar. ¿Nos importa nuestro cuerpo o lo vamos a ignorar? Si comemos ensalada, todo mejor estará. Nuestro corazón sonriente muchas gracias nos dará. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré. Conservaré, si como bien, si como bien. Aumentemos los cereales y las frutas mucho más. Evitemos alimentos de origen animal. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien.
disfrutar de una vida sana y feliz? Acepta el reto. Ya comienza Bienestar al 100, un programa que te brindará consejos para fomentar un estilo de vida saludable. Bienestar al 100. ¿Estás listo? Comencemos. Y les damos la bienvenida en este programa especial que estamos haciendo de Bienestar al 100 para la Iglesia Adventista en El Salvador. En este caso, ahora me ha tocado a mí, su servidor, Gerson Alfaro Areníbar, compartir este momento especial con mi esposa, que es la licenciada Nubia Guardado de Alfaro y la directora del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista en El Salvador. Queremos agradecerle a usted que está en sintonía de Radio Adventista aquí en el 96.5 FM, de RSA en el oriente del país, 106.9 para el FM, pero también para todos los que nos escuchan por medio de internet y por medio de las redes sociales que están viendo en YouTube, en Facebook, esta transmisión. Hoy vamos a conversar de un tema que tal vez, Nubia, ya hemos analizado, ya hemos visto en lo que llevamos de programas, pero que de alguna manera, cuando llega alguna persona a nuestras iglesias y nos habla de esto, nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo adoptar el plato saludable? ¿Cómo puedo adoptar yo un buen estilo de alimentación? A veces en lo que pensamos, y no me dejará mentir, es en que no vamos a comer ya, no hay nada para comer. ¿Y qué comemos de aquí en adelante? La verdad es que es un poco complicado el pensar en cambiar nuestro tipo de alimentación, cualquier sea el régimen que nosotros queramos adoptar. Y de repente nos toca que padecemos una enfermedad X y entonces el médico nos recomienda que tomemos cierto estilo de alimentación o que simplemente evitemos algún tipo de alimento. Eso ya nos mueve un poco el piso porque desde la lista de compra, desde el momento que nosotros compartimos con la familia, entonces ya es como si nos quitan algo que no era solamente la comida, el combustible, sino que era algo de la cultura. Algo de la cultura. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Y pues en todos los programas, básicamente, que hemos estado hablando de enfermedades, hemos estado hablando acerca de problemas en los riñones, hemos hablado acerca de hígado graso, hemos hablado acerca de COVID-19, en todos hemos hablado sobre la alimentación y en todos hemos dado pinceladas de qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero bueno, la decisión es importante tomarla, pero realmente necesitamos reforzar estos conocimientos. Muy bien, así que para comenzar con nuestro programa vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude con su bendición para que lo que hablemos aquí luego lo podamos llevar a la práctica de la mejor manera. Así que le invitamos a usted que está en sintonía de este programa que nos acompañe también en esta oración. Nuestro buen Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tú has puesto a nuestro alcance conocimiento que nos ayuda a crecer en todas las áreas de la vida. Crecemos espiritualmente, intelectualmente, pero también crecemos en salud física y queremos pedirte tu ayuda para lograrlo. Hoy ayúdanos a poder aprender de este tema. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Tú mencionabas hace un momento, justamente en la introducción, de todas las cosas de las que hablamos, de alguna manera involucran cambios que debemos asumir en cuanto a nuestra alimentación. Porque cuando enfrentamos un diagnóstico, inmediatamente comienza la lista de los no. Generalmente eso es la lista que comienza, la lista de los no. ¿Qué es lo que no debe comer? Bueno, aquí está la lista, ahí comienzan, ahí. Y nos sentimos abrumados por eso, pero partamos de una pregunta base, una pregunta que considero puede ser sencilla, pero está a la base de todo. ¿Qué grupos de alimentos, o sea, cómo debe estar compuesto un plato saludable? ¿Qué alimentos debería contener para que nosotros podamos decir, este sí es un plato que está balanceado? Considerando que, bueno, hay que ver todas las posibilidades que pueda haber de comida para poder poner en nuestro plato.
todas las posibilidades de comida y también por qué comemos, qué es la necesidad que tiene nuestro cuerpo para poder recuperar energías, para poder surtir vitaminas, minerales, también para poder rendir en relación al recambio que nuestro cuerpo hace de tejido, pues recambio hablando de las células de nuestro intestino, hablando de las células de nuestra piel. Células son las pequeñas partes que forman cada uno de nuestros órganos. Incluso pues se nos cae el cabello, que es algo completamente normal hasta cierto punto. También nosotros necesitamos de nuestra alimentación para poder cubrir esos depósitos que se van disminuyendo. Entonces voy a compartir dos clasificaciones de ¿qué debería tener nuestro plato de comida o nuestra alimentación para ser balanceada? En primer lugar, vamos a hablar de una palabra que se llama macro. Y fíjate que ahorita está muy en boga porque hace tiempo nosotros hacemos los planes de alimentación haciendo recuentos de calorías. Ajá. Destinando... de calorías es ver qué hemos comido. Sí, Okay. sí, recuento de calorías específicamente eso, pero la palabra que debí usar era las necesidades de calorías de cada persona, más bien. Entonces, dependiendo de esas necesidades, de la meta que se tiene, entonces se calculaba la cantidad, o se calcula aún en algunos casos, la cantidad de calorías. Pero ahora también se usa el método de los macronutrientes. Y macro es una palabra que nos habla de algo grande, de la composición más grande que tiene un alimento, lo que más tiene. Entonces, ahí lo podemos dividir en carbohidratos, proteínas y grasas. Son los 3 grupos básicos de alimentos. Si ya nosotros vamos acerca del reino de todo lo que tiene que ver con la comida, podemos hablar de panes y cereales, podemos hablar también del grupo de las carnes y de las proteínas vegetales, podemos hablar de las frutas, podemos hablar de las verduras, las grasas esenciales, podemos hablar también, incluir ahí también lo que es el agua y los minerales como la sal. Entonces, así podemos clasificar los diferentes grupos que hacen una alimentación balanceada. Bueno, en este punto me llama mucho la atención porque investigando un poco me daba cuenta de que estos mismos grupos, diferentes países, por ejemplo, los organizan en sus regímenes particulares, a veces en forma de pirámide, a veces en forma de cuadro, a veces tienen diferentes formas para tratar de decir así debería comer una persona aquí en este país para ser saludable. Pero notamos, o al menos eso es lo que por lo general se nota en la mayoría de regímenes de los países, me refiero, regímenes en los países, notamos que de alguna manera siempre incluyen productos de origen animal. Esto me llama mucho la atención porque dicen este es el régimen saludable de nuestro país, pero se incluyen productos de origen animal. ¿Esto es necesario? Es decir, es indispensable que exista este tipo de productos o este tipo de alimentos en nuestro plato para decir que realmente son saludables, o por otro lado se puede variar esa situación. La verdad es que siempre y cuando nosotros nos dediquemos a investigar qué es todo lo que necesitamos y ubiquemos bien un plan de alimentación o nuestro plato balanceado, nosotros no necesitamos incluir alimentos de origen animal. Podemos perfectamente tener una dieta saludable sin incluir alimentos de origen animal, pero realmente esto, y eso lo vamos a reforzar en todo el programa de hoy, debe ser una decisión personal. El hecho de partir, si yo lo consumía, a no consumirlo, debe ser algo personal. Claro. Por mi propia investigación, por lo que yo he estudiado y por lo que yo sé de mi cuerpo. De repente yo consumía, qué sé yo, algún lácteo o algún tipo de carne, entonces me di cuenta que no era adecuado para mí, claro. Pues entonces yo lo decido. Porque ¿sabes qué sucede? Que cuando yo lo decido, yo busco opciones. Eso es cierto. Yo lo individualizo y entonces puedo hacer algo que sea más balanceado, más adecuado para mí. Me llama mucho la atención eso porque naturalmente esto tiene que ser una decisión personal
debido a que a veces a uno le preguntan. En mi caso, yo soy lacto vegetariano. Esa es la forma en que desde hace años decidí que iba a alimentarme. Estoy hablando desde que tenía 15 años, pero no vamos a hacer cuentas. Ella sabe, pero no vamos a hacer cuentas. No me conviene tampoco. El asunto es que la gente siempre me preguntaba, ¿tú comes carne? No, yo no como carne, porque es una cuestión de religión y ese es el asunto. No debemos confundir el hecho de que a mí me impongan una posición religiosa. Claro que definitivamente, para decirlo y lo voy a matizar en un momento, es una cuestión religiosa en el sentido de que es por mi relación con Dios. Definitivamente que trato de buscar una mejor alimentación, pero no debe ser porque me lo impone una religión. Debe ser porque he decidido que como mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, voy a cuidarlo de la mejor manera. Entonces, respondiendo a la pregunta que tú hacías, que tú respondías, para poder redondear, mejor dicho, debemos informarnos. Ese es el punto central, informarnos adecuadamente respecto a nuestras condiciones, nuestras necesidades. Tomar la decisión y a partir de esa decisión podernos informar y entonces hacer los cambios necesarios y que vamos a ver incluso que pueden ser cambios escalonados, no Muy cambios de tajo. Nosotros muchas veces quisiéramos hacerlo de tajo, pero en lo que vamos ubicando un mejor estilo de vida, vamos adecuando más grupos de alimentos porque de repente pues me voy topando con que alguien quiere evitar alimentos del grupo animal, de las carnes, pero bueno, por decir algo, no le gusta comer hojas verdes. Sí, ahí hay un problema. O de repente no logra incluir en su estilo de vida los frutos secos. Que las hojas verdes son fuente muy rica de hierro y de ácido fólico y los otros son fuente de calcio, que son algunos minerales que son muy en boga y que vamos a hablar de ellos en lo que es las dietas de origen vegetariano. Y bueno, a propósito de eso, entonces, muchos han dicho, he escuchado esto, a mí me lo preguntaban cuando me decían, pero si tú eres lacto vegetariano, ¿de dónde obtienes la proteína, por ejemplo? ¿Cómo haces para suplir aquellas cosas que solo te la dan las carnes? Entonces viene la pregunta, una dieta vegetariana, un régimen vegetariano, ya hablando un poco más, un paso más allá de lo que es mi régimen personal, pero un régimen vegetariano que no incluye ni siquiera lácteos ni huevos, ¿está deficiente? Es decir, ¿es un mito, una realidad que es deficiente en cuanto a lo que aporta al cuerpo? Depende. Muy bien. Depende. Puede ser deficiente si nosotros consideramos que comer vegetariano es solamente comer 1 o 2 verduras. Muy bien. Es deficiente si creemos que con comer 1 o 2 frutas es suficiente también. Pero si nosotros ubicamos más de 5 tipos cada día de frutas y verduras, entonces podemos encontrar mayor balance. Los colores nos dicen tanto, Muy bien. los colores nos dicen mucho. Entre más colores nosotros tengamos en nuestras frutas y verduras, más completa va a ser nuestra alimentación. Entonces, podemos tener una alimentación vegetariana que sea completa en el punto de vista de vitaminas, de minerales, de proteínas. En tu caso, la proteína pues igual la puedes tomar hablando de huevos, hablando de, Claro, de lácteos porque y es así. el régimen que yo tengo. Sí, pero hablando de quien desea hacer un tipo de alimentación más libre de lo que son los alimentos de origen animal, tenemos tantas proteínas vegetales. Bueno, vamos a tocar dentro de otro programa lo que son las proteínas vegetales. Muy bien, Las excelente. proteínas vegetales y las proteínas vegetales que tenemos en nuestra zona. Por ejemplo, estamos en El Salvador, tenemos muchas proteínas vegetales y ni siquiera que sean... tenemos hasta de estación. Por ejemplo, tenemos frijoles de muchos colores que son muy buena fuente de proteínas y además muy buena fuente de otros minerales como el hierro. Tenemos los garbanzos, tenemos también la soya, tenemos también las semillas de pepitoria que aparte son tan ricas en zinc, que es un mineral que también se enfoca mucho en lo que son los cárnicos, pero que también de esa forma lo podemos considerar. Entonces sí, lo importante es no quedarnos con un pequeño
pequeño grupo de alimentos. Incluso la escritora Elena White decía de que cuando nosotros queremos adoptar este tipo de alimentación, no podemos basarnos solamente en, ella le llamaba gachas. Ah, muy bien. Así le llamaba, y eso lo puede encontrar en el libro Consejos sobre la alimentación. Y una gacha básicamente es una sopa de carbohidratos. Se los traduzco, un arroz aguado. Ah, bueno. Un arroz aguado. Eso es para El Salvador. Ajá, acá, digamos. sí. Podríamos llamarle pinol también, Muy que bien. es una preparación también con masa. Ese tipo de cosas no nos van a dar todo lo que necesitamos, pero sí, si nosotros hablamos de oleaginosas, que estamos mencionando aquí los frutos secos también, todos estos granos, también las legumbres frescas, también las frutas. Entonces, destacar mucho nuevamente los productos de estación, los alimentos de estación, es bien importante, y de esa forma definitivamente va a haber complejidad y vamos a tener todos los nutrientes que necesitamos. Bueno, antes mencionabas, Nubia, que los alimentos verdes son ricos en hierro. Y mencionabas eso y me llama mucho la atención porque también a veces una de las cosas que bloquea mucho a algunas personas como para ir dando estos pasos, aparte de la falta de variedad en cuanto a la alimentación, porque no se nos enseña un poco acerca de esto, de los colores de los alimentos, de la variedad que podemos tener para comer, está el hecho de que si yo no consumo alimentos cárnicos, por ejemplo, no voy a tener el hierro suficiente y por lo tanto, hasta donde entiendo yo, en mis pocos conocimientos, voy a llegar a desarrollar algún tipo de anemia o a volverme anémico. Pero entonces, ¿cómo puedo yo solventar eso con esos tipos de productos de hojas verdes o verdes para no llegar a caer en algún tipo de anemia? Muy importante, la anemia tiene mucho que ver con el consumo de hierro, y sí, definitivamente el hierro que está en los productos animales es de un tipo más rápido de absorber. Absorción es cuando yo como algo, pasa por mi boca, yo lo mastico, luego el esófago, el estómago, y entonces en el intestino delgado, esa comida ya hecha una sopa se va a pasar a través de la membrana del intestino, y entonces va a llegar a la sangre, pero ya no en forma de la zanahoria que me comí, sino en forma ya de vitaminas, minerales, y bueno, la fibra se queda ahí en el intestino, esa no se absorbe. Pero entonces ese proceso de absorción es muy importante, porque si bien es cierto, las carnes son más rápidas para absorber su forma de hierro, también es cierto que los cárnicos provocan microhemorragias. Y eso hace que sí entre buena cantidad de hierro, pero que así también salga. Wow. Y hay otra cosa muy interesante. Pero nosotros... perdón por la interrupción, pero esa microhemorragia se origina ¿dónde? ¿Dónde es que se da esa micro? En el intestino. En el intestino, wow. En el intestino. De hecho, no sé si alguno de los amigos que nos sintoniza ha tenido la oportunidad de hacerse un examen que se llama sangre oculta en heces. Ese examen debe cumplir cierto criterio, y uno de esos criterios es que no se debe comer carne por cerca de 3 días, porque lo que el médico quiere corroborar es si hay algún daño en el intestino por un origen de un cáncer, digamos, o un colon irritable. Entonces, si come carne, puede dar un falso positivo. Porque la carne provoca microhemorragias. Wow. Entonces sí nos da, pero así nos quita. Y hay otra cosa importante, que el hierro de los productos de origen vegetal puede ser potenciado. El hierro de las carnes se llama hierro M, de hemoglobina. O sea, nos comemos el hierro de la sangre que tenía el animal, básicamente. Hay argumentos para no comer carne. Y el hierro que nosotros vemos en los productos vegetales se llama hierro no hem, o sea, no viene de hemoglobina, viene de otro tipo de compuestos, de compuestos químicos, porque también las cosas vegetales tienen químicos, o sea, y aquí hago un comentario, porque a veces decimos, no, es que yo no como nada químico, todos comemos químicos. Porque son los procesos naturales. Entonces, se llama, organismos, exactamente, se llama hierro Noem, pero ese hierro Noem de los vegetales, nosotros lo podemos mejorar cuando consumimos alimentos con vitamina C. Por ejemplo, si usted viene y come una ensalada que tenga lechuga o que tenga espinaca, y entonces usted de repente le pone un poquito de tomate, el tomate es rico en vitamina C.
Entonces usted hace una buena dupla, así como cuando tú jugabas básquetbol y entonces encontrás Sí. a alguien que te pase una buena bola. Entonces hay una mejor Era difícil. absorción. Pero cuando había, era bueno. Ok, una buena absorción del hierro. Y fíjate que hay algo bien interesante también, y por eso es que me interesa mucho, hermanos, que podamos aprender el término de la transición, porque hay estudios que nos dicen que cuando se hace una buena transición, o sea que usted empieza dejando en primer lugar lo más fuerte, digamos carne, después continúa con lácteos, después continúa con huevos, entonces su cuerpo va tomando, va desarrollando Así es. una mejor aceptación para estos productos, y a pesar de que aparentemente esté consumiendo menos hierro, el cuerpo es más listo para tomarlo. Muy bien. Y eso sucede cuando nosotros hacemos una adecuada transición. Entonces, no es cierto. Podemos tener una alimentación vegetariana sin tener un déficit de hierro. Pero en este caso lo que necesitamos es incluir los alimentos que nos van a dar el hierro, que es lo que mencionabas, uniendo algunos conceptos que ya has mencionado sobre no quedarnos pensando, bueno, vegetariano es que yo como estas dos verduras y ya con eso yo ya tengo. Sí, es de que nosotros podamos hacer platos diferentes, platos coloridos. Hay un punto acerca de la compra que tal vez nos vamos a salir un poquito del tema, pero es importante. A veces estamos acostumbrados a comprar grandes cantidades de una sola cosa. Sí. Cuando de repente necesitamos comprar, qué sé yo, tal vez 5 tomates, tal vez unos 2 chiles de color, de repente 2 pepinos, y vamos a ocupar medio pepino para cada ensalada, y entonces utilizar también más de un tipo de lechuga. Una morada, una tipo arrepollada, una lechuga tipo romana. Entonces ahí tenemos mayor diversidad y eso es muy bueno. O también está el punto de los cultivos caseros, de los huertos caseros, Sí. donde nosotros tenemos un pequeño espacio. Yo he visto personas que incluso tienen algo colgado, como algunas cosas que a veces utilizamos para poner zapatos, y ahí tienen su tierrita y tienen orégano, tienen acapate, tienen hierbabuena, tienen hasta mora, tienen muchas cosas, y unas 3, 4 hojas de eso, de una cosa, de otra y de otra. Entonces nos agrega ese hierro. Y yo vi a un contacto, saludos a la chef Pineda, porque ella también, bueno, nos tuvo un tema Sí, sí. acerca Muy bueno y muy rico. sí, acerca de desayunos saludables. Ella ponía que en su plato había colocado hojas de acapate. Y eso yo solo lo había escuchado en la sopa, pero ella lo había puesto crudo a la par. Y es que muchas veces hay que hacerle entrada a las cosas que tal vez nos parecen diferentes para poder completar el presupuesto de vitaminas y minerales que necesitamos. Al final eso es un gusto adquirido, como todo en la vida. En realidad a veces algunas personas piensan que no van a encontrar el mismo sabor que encontraban en la carne, en las cosas que no llevan productos cárnicos, pero en realidad es que aprendieron a tener ese sabor, aprendieron a identificar ese sabor, que por cierto se lo daban todos los productos vegetales, pero al final es una cuestión de adquirir un gusto. Pero esto me lleva a otra pregunta, hablando de las deficiencias que puedan haber. Algunos han dicho, bueno, digamos en mi caso yo soy lacto-vegetariano, ya lo mencioné antes, consumo todavía leches. De nuevo, eso es un proceso, eso es lo que hemos destacado, es un proceso que se va llevando en la vida. Pero, ¿y aquellos que no consumen ni siquiera leche, no será que están propensos a osteoporosis a medida que va avanzando la edad? Porque es un hecho que los huesos se debilitan. ¿Cómo podemos protegernos con una dieta vegetariana? Hay algo bien interesante con el calcio, y es que a veces nosotros, bueno, voy a hablar un poco de suplementación, porque a veces se consume leche, se consumen quesos, y también se toman medicamentos con calcio, o sea, se toman vitaminas. Entonces, las vitaminas, lo que nosotros ubicamos como no en alimentos, y a veces las leches también pues vienen fortificadas, no solamente Sí, el calcio es del cierto. propio animal, sino que también vienen fortificadas. Entonces, las vitaminas que nosotros consumimos deberían siempre provenir de los alimentos. Cuando nosotros consumimos una elaborada ya en un comprimido, lo que pasa es que ella tiene un pico rápido en la sangre. Cuando yo la consumo, de repente hay niveles muy altos de calcio, pero rápido pasan. Y eso hace que yo lo tenga que liberar
por medio de la orina. Y ahí nosotros podemos tener dificultades con la formación de pequeñas calcificaciones en nuestros riñones. Entonces, cuando consumimos alimentos fortificados debemos tener el cuidado de que tal vez sea una vez, de repente el calcio, si ya nos lo han indicado, hasta las vitaminas es importante recibir una indicación para poder tenerlas. También, pues muy raro es que alguien se tome niveles de calcio y deberíamos tomarlos antes de consumir una vitamina. Claro. Antes de automedicarnos, porque al final porque las vitaminas también son automedicación. Deberíamos tenerlas nosotros de los alimentos. Y volviendo un poco a la pregunta, sí se puede tener niveles adecuados en el consumo de calcio, aún con una dieta vegetariana. Hay muchas cosas, muchos frutos secos que también nos ayudan con el calcio. Y de nuevo, la misma aplicación para el hierro. El organismo se hace más específico para consumir el hierro de fuentes vegetales, pero sí debemos ser conscientes que son minerales, el hierro, el calcio, el potasio, son minerales que necesitamos más. Hay otros que necesitaremos menos, como el selenio, como el cromo, ¿verdad? Que los necesitamos menos. Entonces, pues vamos a consumir alimentos, incluso a veces los mismos que nos dan hierro nos dan estos otros minerales, ¿verdad? Entonces, hay algunos que debemos tomarlos por consideración especial. En ellos el hierro, el calcio son principales, ¿verdad? Entonces, siempre deberíamos incluir ajonjolí en nuestra alimentación. Los frutos, los verdes, todo lo verde también es rico en calcio. O sea, es rico en hierro, viene en combo, es rico en hierro, ¿no? Es rico en calcio, es rico en ácido fólico e incluso algunos de ellos a veces también son ricos en vitamina C. Requiere que investiguemos bastante, que nosotros podamos consultar buena literatura que nos hable acerca de ejemplos e incluso investigar algunos que tenemos cerca, porque hablando de la ajonjolí, hablando de la linaza, también encontramos en ella grasas saludables. Por ejemplo, nos han hablado acerca de el uso del pescado y el omega 3. Es muy importante para la salud del corazón. Sí. Y hablando acerca de la linaza, ella también es muy rica en omega 3. Bueno, también la chía, ¿no? También la chía, el que nosotros conocemos como chan. Ajá, el chan. Que nosotros conocemos como chan, tiene una cantidad adecuada de omega 3. Y me corregí porque a veces nosotros decimos que tenga bastante. Yo misma lo he dicho como vicio de dicción. Y no es lo importante que tenga bastante. No debería ser ni poco ni bastante, debería ser la cantidad adecuada. A veces con una cucharada que le agreguemos de linaza, por ejemplo, a nuestra avena, ya tenemos grasas saludables, tenemos vitaminas y minerales, también proteínas. Es muy importante. Entonces, hablábamos al inicio de los diferentes grupos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es de los diferentes grupos. Por ejemplo, si yo soy una dama que tengo más de 45 años, o más de 30 años de que vi mi primera regla, entonces tengo que empezar a prepararme para la menopausia. Entonces hay que consumir ajonjolí, hay que consumir frutos secos, porque esos son también alimentos muy ricos en calcio y que me van a ayudar a la prevención, ¿verdad? Si de repente yo tengo problemas del corazón, pues entonces yo voy a buscar aguacate, que tiene grasas saludables, que son cardiosaludables, porque tienen unas grasas monoinsaturadas. Voy a buscar linaza, que también, como mencionábamos, tiene omega 3. Voy a buscar chía, los frutos secos, que también la almendra, el marañón, el maní, la pepitoria, que también son muy adecuados en el sentido de las grasas monoinsaturadas, que son cardiosaludables. Eso de monoinsaturado, trate de aprendérselo, porque eso es lo mejor que le puede dar a su corazón. Muy bien, bueno, ahí está, ¿no? Algunas palabras clave y también algunos alimentos y elementos que nos van a ayudar. Pero ahora, sí está bien que un adulto ya comience a tener su régimen porque ya aprendió, ya sabe cómo cuidar su cuerpo, él ha tenido toda la información, pero tal vez los niños necesiten otro tipo de alimentación. Entonces la pregunta es, ¿puede un niño crecer y desarrollarse de forma saludable con una dieta vegetariana? Sin que incluya los otros elementos de que hemos hablado, ¿no? Los lácteos, huevos, la carne propiamente, que creemos que están asociados con un mejor desarrollo.
Muy interesante. También yo quiero citar algo de nuestra escritora Elena White. Ella decía, hay religión en hacer un buen pan. Muy bien, sí. El pan no es malo, pero nosotras deberíamos poder hacer nuestro propio pan, enriquecerlo con afrecho, que es lo que le da el beneficio al pan integral, ponerle semillas. De repente, si usted quiere darle un pan dulce a su niño, hagamos un pan que tenga suficiente linaza, que tenga frutos y si lo quiere dulce, pues muélale banano. Y entonces va a tener algo con dulce, póngale pasas, lo ha hecho en su casa, solo que cuidado, porque si lo hizo con todo eso se le puede vencer rápido, así que hay que ponerlo en la refrigeradora. Entonces, tengo también para los chicos el hecho de poder comprar algún tipo de nueces y licuarla, procesarla y hacer una especie de crema, ¿verdad? Podemos hacer panqueques para ellos a base de avena, a base también de chía, a base de chan, a base de ¿cómo se llama esta que mencioné hace un ratito? De pasas, hacer mermeladas para ellos. Yo sé que es paradójico porque incluso muchos así crecimos con algunos dulces, aunque no tantos. Ahora los chicos consumen más dulces, pero no se les hace un maltrato cuando no se les da dulces. Muy bien. Lo único que sí usted tendrá que hacer provisión para su niño y para los amigos de su niño, para que ellos también prueben eso. Y las frutas son una bendición. Y de hecho ellos necesitan cierta cantidad mayor de energía que nosotros, pueden comer más frutas. La miel para los niños también es una opción. Entonces definitivamente los niños también pueden llevar una alimentación vegetariana que sea bien planificada. De nuevo, estaríamos hablando ahí de balancearlas con todos los colores que se pueda, con la mayor variedad también que se pueda, para que no creen un tipo de rechazo, porque yo creo que con los niños el problema que puede suceder es que, de nuevo, la imposición sea a un tipo de alimentos que tal vez en principio rechacen, pero que si se comienza a rodear de otros alimentos, puede ser que finalmente lleguen a aceptarlo y a asimilarlo. Y lo que más nosotros podemos como paradigma es decir, pero ¿y tanto vegetal? No es tanto vegetal. De hecho, la porción para ellos puede ser una taza al día. Muy bien. Una taza al día, bien picadita o licuadita en una sopita o de repente en una croqueta que la hagamos con lentejas, con zanahoria rallada, que no tenga él el pedazote de zanahoria o el ejote entero o el huisquil entero, porque así quizás no se lo va a comer. O Muy depende, bien. porque también si yo lo siento en la mesa y ve que papá y mamá comen así, pues él también puede comer igual. Claro. Pero si nosotros estamos haciendo una transición, entonces sí va a haber que explotar la creatividad y sobre todo que si papá dice a mí no me gustan las verduras, ya perdimos. Sí. O si De nuevo, mamá el dice modelaje. eso, exacto. El modelaje es importante. Bueno, es que estamos hablando acá de hacer algo integral, porque si se va a hacer esta transición, tiene que ser algo que toda la familia pueda llegar a aprovechar. Aprovechar y a ahorrar también, porque esto nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Y también otra cosa muy importante con la nutrición en los chicos es que ahora desnutrición se ve muy poco. Lo que estamos viendo es más sobrepeso y obesidad, incluso hasta hígado graso en los pequeños. Wow. Y tiene mucho que ver, sí, con la alimentación, pero también tiene una gran carga por el sedentarismo. Es necesario enseñar, y yo creo que en eso me puedes reforzar mucho tú, enseñarles que la exposición a redes sociales, a artefactos electrónicos debe ser dosificada. Así es. Y que la vida real está fuera de estos aparatos. Entonces, ¿estamos hablando de alimentación, me dirán? Sí, pero con los niños, si ni siquiera con los adultos deberíamos olvidar lo que es la actividad física, con los niños menos. A un niño no lo vamos a poner a dieta. Sí, ¿no? A un niño no le vamos a hacer una restricción de calorías excesiva, porque eso también nos puede limitar su desarrollo. A un chico lo vamos a quitar de los alimentos que no son alimentos, que son productos ultraprocesados, que no debería consumir nadie, pero muchas veces lo hacemos por nuestra propia negligencia, y exponerlo más al movimiento. Entonces, exponemos a un chico al movimiento, perfectamente también lo podemos exponer a una alimentación vegetariana también consensuada, explicándole no por medio de la coerción, sino bueno, los chicos son tan inteligentes, Sí, nos ganan en tanto. De hecho, los mejores motores de cambio son los chicos desde los 3 años.
porque yo le digo a un niño, mire, recuérdele a su abuelita que se tiene que tomar la medicina o dígale que no tiene que comer eso y créame que lo hace. Y en la consulta me dice, se comió tal cosa. Entonces, eso es algo muy, muy, muy válido. Y sí, regresando a la pregunta, porque a veces nos gusta andar por las ramas, sí puede tener una alimentación vegetariana, pero debe ser una alimentación también muy equilibrada. Muy equilibrada y volvemos ahí, consensuada. Eso me gustaba mucho en el sentido de que hay que cuidar de que los pequeños no creen un rechazo solamente porque nosotros queremos imponer un régimen que tal vez incluso ni nosotros mismos estamos pudiendo llevar. Porque somos curiosos a veces, los seres humanos somos curiosos. Puede ser que sí, en casa nosotros tengamos estricto todo, pero nos demos licencia fuera de casa. Y hay que tener cuidado con eso, mantener una moral correcta. En este sentido, vuelvo a una frase que decía ya mi esposa, es hay religión, en este yo lo voy a ampliar un poco más, hay religión en la alimentación, hay religión en lo que nosotros estamos adoptando como nuestra alimentación, pero debe ser informado, y de alguna manera debe ser también equilibrado y progresivo, porque ahora vamos a ir a este punto, y es cómo puedo yo comenzar, aunque ya antes lo has mencionado brevemente, pero comenzar a hacer esta transición, cómo debe ser la transición a fin de que mi cuerpo no vaya a resentir el hecho de que estoy cambiando de régimen, porque hay que tener cuidado con esto. Nuestros cuerpos por mucho tiempo han estado acostumbrados a un tipo de régimen. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se resienta el cuerpo? Lo primero que podemos ver cuando nosotros cambiamos un tipo de alimentación, dígase que lo hago para perder peso y no necesariamente hablando del vegetarianismo, sino que yo pues de repente disminuyo el consumo, qué sé yo, de pan o disminuyo el consumo de arroz o incluso el consumo de tortilla. Cualquier cambio que yo haga, lo primero es que siento que me quedo con hambre. Sí. Y es que la alimentación también entra por los ojos, de hecho entra por los ojos en primera instancia, y es que el comer también genera una relación y nos ayuda dando estímulos. No quiere decir que vamos a comer cosas que las veamos y que no nos parezcan atractivas, sino que es bueno que nosotros empecemos a mentalizarnos de lo que queremos y por qué lo queremos. Por eso es que no funciona porque me digan, tenés que hacerlo así. Sí, ¿no? Tú tienes que hacerlo así, no lo puedes hacer de otra forma. Debes hacerlo así, así, de esta manera. Y entonces, sí, tal vez en un momento, así como cuando me regañan por algo, yo digo, sí, lo voy a hacer. Me dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y después, porque lo hice quizás no porque fue de mí, exacto, personal. Esa es la palabra correcta. No fue una convicción. Entonces va a ser hostil, va a ser hostil. La primera recomendación. Bueno, quizás la segunda, porque la primera era hacerlo con convicción. La segunda, consuma suficiente agua. Eso es muy importante. El apetito muchas veces, la sed se disfraza de hambre. Entonces es importante. Si usted quiere ponerle algo al agua, como semillitas de chang, le mejora la digestión, le quiere poner un poquito de gotas de limón, está perfecto. Lo puede hacer, no hay ningún problema. O si usted quiere hacer que tenga un poco más de sabor, puede ponerle un par de rodajas de naranja, un par de rodajas de limón, un par de fresas picaditas, y entonces ya eso le da otro sabor a la fruta, y entonces al agua, gracias, le da otro sabor al agua, y entonces ya nosotros nos sentimos más la vemos más atractiva. Entonces es importante en cualquier cambio una adecuada hidratación. Otra cosa, no quite grupos completos. Vaya, por ejemplo, yo comía un pollo guisado, ensalada, arroz, tortilla. No me voy a quedar comiendo ensalada, arroz y tortilla y quito el pollo. Muy bien. Tengo que poner algo que se le parezca. Dígase de paso las proteínas vegetales. O de repente si usted dice, no, yo no tuve tiempo de digamos, guisar garbanzos, hacer una tortita de garbanzos o hacer una croqueta de lentejas o de guisar lentejas, no tuve tiempo de hacer eso, ok, cómase el arroz, la ensalada y la tortilla y coma un puñadito de frutos secos, de semillas de marañón, de almendra, de maní, y entonces ahí está completando lo que hacía el pollo. Eso es importante. No es necesario
que de repente lo que hablamos hace un rato acerca de ubicar los diferentes grupos. Si no lo puede hacer en un solo tiempo, hágalo en el otro. Lo puede completar en el otro. Por ejemplo, hay algunos cereales que son carentes de unas partes que se llaman aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Por ejemplo, uno de los más básicos que nosotros colocábamos es que los frijoles son faltos de uno de estos aminoácidos, pero la tortilla los complementa. Entonces ahí tenemos una proteína muy buena. O de repente el frijol tiene unos y el arroz lo complementa. Quizás por eso le pusieron casamiento. Entonces, bueno, para nosotros aquí en El Salvador. Sí, porque en otros lugares se llama gallo pinto y así. Bueno, aquí le pusieron casamiento por eso. Entonces, esas mezclas son buenas y se pueden hacer para conseguir proteínas de muy buen valor biológico, que así se le llama, por ejemplo, a la clara de huevo, que es, según su clasificación, una de las proteínas más perfectas. Pero entonces nosotros podemos con ese parámetro ubicar también mezclas vegetales que nos ayuden a tener un balance, a tener esa proteína que estamos quitando por quitar los alimentos de origen animal. Entonces lo podemos hacer de esa forma. Esa podría ser una tercera recomendación. Otra recomendación podría ser: no lo haga todos los días, escoja un día sin carne. Cuando está comenzando, ¿no? Cuando está comenzando. Un día sin carne. Hoy lo voy a hacer así. Y entonces, al siguiente día tal vez usted, me sentí bien. Lunes no, martes sí, miércoles no. Muy bien. Y así, seguir. Otra cuestión, use mucho hierbas frescas. Mucho cilantro, mucho perejil, hace tomates, hace chiles para que le dé mejor sabor. Y me interesa, muy interesante lo que dijiste, que las carnes en sí no tienen sabor, sino que toman el sabor de con lo que usted lo condimente. Y eso es bien curioso. Incluso, sabes que a los pacientes, por poner un ejemplo, con insuficiencia renal, muchas veces se les quita el tomate. Wow. Y tengo que ser muy honesta. Este tip no lo encontré yo en la universidad ni en un libro. Este tip me lo dio una paciente. De hecho, era la hija del paciente. El gusto de la salsa de tomate es la cebolla. Entonces, licúe cebolla con agua y achiote y entonces va a tener una salsa de tomate que puede ocupar para las pupusas o puede ocupar para hacer un guisadito, y entonces ya está el rojo, porque incluso el rojo dice, tomate, y entonces eso sabe rico. Hay que buscar también opciones que nos puedan sustituir cubos de pollo, consomés, todas esas cosas que estamos acostumbrados a consumir pero no son adecuadas, que nos van a ayudar a hacer la transición, todos esos condimentos vegetales. Esas son algunas de las recomendaciones que podemos dar para hacer esa transición. Entonces, invertir es importante, hacer un presupuesto es muy importante para saber con qué lo voy a sustituir cada uno de esos otros alimentos que yo quite. Así que no se trata de que nosotros comencemos a hacer de golpe algo, que yo diga hoy, bueno, a partir de mañana ya no más carnes. En algunos casos es posible que alguien pueda decir, bueno, a mí me funcionó, sí, pero tal vez le funcionó porque tenía esos otros elementos que pudieron hacer el soporte. Se alimentaba más variado y podía incluir otros elementos que permitieron que la carne no hiciera falta. Eso es muy posible. Por eso alguien puede decir, yo dejé la carne de una vez. Pero lo que estamos tratando de hacer en este programa es que usted comience a pensar que es posible llegar a tener un régimen que le favorezca en su salud y que le ayude a desarrollar un cuerpo más sano, más cuidado, más resistente a las enfermedades. De eso es de lo que se trata, de que esto nos pueda ayudar. Ahora, lo que sí tenemos que tener en mente es que esto debe ser personal, y quiero enfatizar algo que ya mi esposa decía, porque es necesario que esto sea personal, una convicción personal. Es más, por eso es que también como Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es que se diga, miren, así tienen que comer, porque se podría cometer un error. La gente podría decir, pero quiero matizar esto. Hay principios, la Iglesia Adventista tiene principios, predica principios de salud,
pero no obliga a la gente. Eso es lo que quería decir. No obliga. Tiene claro cómo debe ser una vida saludable, pero tampoco puede obligar a la conciencia de las personas. Eso depende de cada uno. Los principios son expuestos para que nosotros tomemos la decisión de seguirlos, porque tenemos esa libertad. Al final no vamos a poder decir, no, a mí nadie me enseñó, porque en la iglesia tenemos todos los principios adecuados y tenemos toda la información que usted necesite. Usted solo tiene que ir a una librería, nuestra librería Yadpa, y ahí va a encontrar toda la información que necesita para hacer esta transición. Solo es todo lo que necesita, pero hacerlo paso a paso con una convicción personal. Y quiero citar nuevamente a nuestra escritora Elena de White. Y bueno, si ustedes, la verdad que como nutricionista mi vida cambió cuando yo leí el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Me falta terminar el de el Ministerio de Curación, que también tiene mucho acerca de la alimentación saludable, pero ella nos dice dos cosas muy importantes. El espíritu nos va a convencer de cuándo sea el momento en que nosotros debemos dejar de consumir lácteos y también de consumir huevos. Eso lo dice. Entonces, si usted considera que de repente un alimento tiene demasiadas hormonas o no es un alimento limpio, hablando no solamente de organismos patógenos, sino patógenos son los que causan enfermedad, sino que también tiene demasiados aditivos que ya no son saludables, tal vez es el momento de dejarlo. Pero si usted tiene sus propias gallinas y usted tiene sus propias vacas que usted cuida con pasto, que usted les da su maicillo, pues entonces hay que valorarlo. También hay otra parte que nos dice que no podemos obligar a las personas de bajos ingresos a adoptar una alimentación vegetariana. Y esto aplica, si usted considera que comprar, por ejemplo, una libra de semilla de marañón es caro, pues entonces tal vez usted deba tomar un régimen que sea un poco más permisivo en cuanto a algunas proteínas, ¿verdad? Nuevamente, es su decisión. Nuestra recomendación siempre va a ser, recordemos cómo Dios nos dijo que nos debemos alimentar. Así es. En Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él nos dijo cómo nosotros deberíamos cuidar esta estructura maravillosa que nos hizo, para lo que nuestra dentadura, nosotros no tenemos así como los leones, sí, para consumir carnes, ¿verdad? O como incluso los perritos, que también sus dientes son así, somos diferentes, nuestro intestino es diferente y de repente no está hecho para este tipo de alimentación, pero con la ayuda de Dios, nosotros podemos tomar las mejores decisiones para poder cuidar nuestra salud. Y creo que este es el momento, Nubia, para que podamos orar y para agradecer a Dios por todo lo que nos da en cuanto al conocimiento que tenemos en la iglesia. Hay mucho conocimiento, tenemos a nuestra escritora Elena de White y hay muchos otros profesionales de la salud que han escrito guiados por estos principios sobre cómo podemos cuidarnos, pero ahora nos toca orar para pedirle al Espíritu Santo, a Dios, al Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a tomar las decisiones que van a mejorar nuestra salud. Vamos entonces a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos porque tú deseas que seamos prosperados en todo. Y no solo nos creaste, sino que dejaste todo lo que es necesario para que nosotros podamos nutrirnos, para que nosotros podamos desarrollarnos y para que podamos cuidar a nuestras familias. Es difícil y requiere que nosotros adoptemos la disciplina que ya tú nos enseñaste, cuando viniste a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, esa disciplina que tú tuviste, herédanosla, Señor, porque la necesitamos para poder tener salud. Pero también ayúdanos a tener una disciplina sabia que nos ayude no solo a abstenernos, sino a abrirnos a nuevas posibilidades de alimentos que tal vez no nos gustan, pero que sí necesitamos agregar a nuestro día a día. También danos amor para poder comprender a aquellos que van poco a poco adoptando un estilo de vida saludable, a no juzgar,
sino a acompañar a cada persona para que pueda hacer las elecciones adecuadas, para poder testificar también de las maravillas que tú has hecho con nosotros por medio de la adopción de un régimen de alimentación saludable. Danos sabiduría, danos paciencia y danos también los recursos, porque sabemos que tu palabra dice que no has visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces tú también puedes proveer los recursos para que nosotros podamos alimentarnos saludablemente. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de los amigos que nos sintonizó y dales esa sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esperamos que los consejos brindados en este programa sean de bendición para tu vida y te ayuden a fomentar un estilo de vida saludable. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces.